Hola, soy Neil deGrasse Tyson, vuestro anfitrión en este programa. En la actualidad, la ciencia plantea muchas nuevas cuestiones. Hoy nos preguntamos, ¿cómo funciona el cerebro? Para descubrirlo, nos dirigimos a Las Vegas, Neil deGrasse Tyson, donde unos investigadores del cerebro han decidido apostar por la magia. es un pez de verdad. Es de verdad. Algunos de los mejores ilusionistas Pon la bola. están haciendo desaparecer los misterios de nuestro órgano más poderoso. La vi saltar. Juro que la vi saltar. Los ilusionistas nos revelarán sus secretos, Ese movimiento atrae la mirada. mostrándonos cómo nuestro cerebro presta atención. Esta sería una gran contribución a la ciencia por parte de los magos. Y veremos también un artilugio magnético Uy, qué gracia. que puede controlar nuestros cuerpos Uy, vaya. y nuestro habla. 24, 25. Podemos amplificar o atenuar una parte del cerebro o desconectarla temporalmente. ¿Podrían llegar a alterar así nuestro pensamiento? Es pasmoso que uno pueda poner algo encima de la cabeza a alguien y modificar así su conducta. Y os diré que he conocido a profesores duros, pero este se lleva la palma. Caes desde una torre de 45 metros en caída libre, de espaldas. Este investigador del cerebro no teme recurrir a medidas extremas para resolver uno de los mayores enigmas científicos. Los cerebros son como las huellas dactilares, todos son algo diferentes. Sobre todo porque algunos ven realidades muy distintas. Las AES siempre son rojas y las M's verdes. ¿Cómo hace el cerebro con sus cientos de miles de millones de neuronas para mostrarnos la realidad? Todo eso y más lo veremos a continuación en este programa. ¿Cómo funciona el cerebro? Todo lo que hacemos, cada pensamiento que tenemos, es producto del cerebro humano. Pero su funcionamiento sigue siendo uno de los mayores misterios. Y parece que cuanto más lo conocemos, más sorpresas nos llevamos. Y esta es una de esas sorpresas. Por muy inteligente que pueda llegar a ser el cerebro humano, y pese al talento que tenga, se le puede engañar con un simple truco de magia. Mira bien la bola, chaval. Durante siglos, los ilusionistas han sacado provecho de cómo funcionan nuestros cerebros. No suelen explicar sus trucos, pero me he encontrado con algunos magos dispuestos a confesar. Mira la bola, chaval. Para así desvelar los misterios de cómo funciona realmente el cerebro. ¿Este? ¿Seguro? Lo siento. Bienvenidos a Las Vegas, la capital mundial del entretenimiento. No he venido a por dinero fácil. Neil deGrasse Tyson, venga aquí. He venido a que me engañen algunos de los mejores ilusionistas del mundo. Bien, para pescar se necesita una caña adecuada y un cebo en condiciones. Una galleta de higo. Con solo una galleta como cebo, McKing me lleva de pesca. Aquí estamos, pescando en el aire, pero no buscamos un pez cualquiera, pescaremos un pez dorado. De pronto aparece algo anaranjado en el anzuelo. Neil, acerca ese vaso, compruébalo. Y voilà. Tenemos un pez dorado. Es un pez de verdad. Es de verdad, es de verdad. La magia es un arte sofisticado, practicado por hábiles profesionales ¿Conoces la norma en Las Vegas? que saben bien cómo engañar a tu cerebro. Que atrapes lo que atrapes, tienes que comértelo. No, sigue ahí, sigue ahí. ¿Podrá el milenario arte de la magia arrojar alguna luz sobre cómo funciona nuestro cerebro? Con sus más de 100.000 millones de células nerviosas y sus billones de intrincadas conexiones, esa masa de tejido, tan pequeña que se puede sujetar con una mano, es capaz de contemplar el universo en toda su inmensidad. Pero se la puede engañar con un truco con monedas. Os presento a Apollo Robbins, conocido en el mundo del espectáculo como Apolo, el ladrón caballero.
Hace algunos años, Apolo avergonzó a los agentes del servicio secreto de Jimmy Carter, robándoles las carteras durante una visita a Las Vegas. Hoy Apolo ha accedido a contarme algunos de sus secretos. Primero, me muestra un movimiento especial para distraer a sus víctimas al robarles. Cuando voy a vaciar un bolsillo y saco la mano de él así, este movimiento tan natural atrae la atención. ¿Miraré esa mano saliendo de mi bolsillo, Sí. aunque solo sea un señuelo? Ajá. Así tengo tiempo de actuar con la otra mano. Según Apolo, este movimiento curvo es lo que aparta mi atención de lo que esté haciendo. Robarme algo del bolsillo o hacer que una moneda desaparezca. Los neurocientíficos Susana Martínez Conde y Stephen Magnick han venido a ver a Apolo esperando que les ayude a resolver un misterio fundamental. ¿Cómo decide el cerebro a qué debe atender? La neurociencia sabe ya mucho sobre el funcionamiento del cerebro. Sabemos dónde están los centros de la visión y la audición, pero aún no sabemos gran cosa sobre la atención y la percepción consciente. Van a grabar el movimiento curvo de Apolo al escamotear una moneda. De vuelta a su laboratorio, unos sujetos de experimentación van a ver el vídeo mientras llevan puestas unas diminutas cámaras dirigidas hacia sus ojos. Medimos la posición del ojo entre 500 y 1000 veces por segundo y analizamos hacia dónde miran los ojos en cada momento, comparándolo con lo que aparece en la pantalla. Se constata que los ojos siguen el movimiento de la mano de Apolo, tal como él dijo. Voy a mover el dedo índice de izquierda a derecha y voy a seguirlo con la mirada. Lo que están haciendo ahora mis ojos es un seguimiento ocular lento. El seguimiento lento permite seguir un blanco en movimiento. La visión es una tarea conjunta de los ojos y el cerebro. Cuando nuestros ojos ven un objeto, la luz reflejada por su superficie llega a la retina, donde se transforma en señales nerviosas. Estas señales van a una parte del cerebro dedicada a la visión. Ahí se empieza a formar una imagen. Pero no prestamos atención a todo lo que miramos. ¿Cómo controla el cerebro en qué fijarnos y en qué no? Gracias a otro estudio, Susana y Stephen, en colaboración con José Manuel Alonso, han descubierto que cuando nuestros ojos siguen algo como el movimiento curvo de Apolo, intervienen más de un tipo de células cerebrales. Uno de esos tipos de células detecta el movimiento, mientras que el resto suprimen el entorno. Tu cerebro suprime voluntariamente las partes de la escena visual a las que no prestas atención. Y eso tiene que ver con lo que nos decía Apolo, que cuando estás siguiendo algo con la mirada ignoras todo lo que lo rodea. Estos dos tipos de neuronas que estamos empezando a comprender podrían explicar por qué los ilusionistas logran hacer lo que hacen. En otro truco, creo ver una moneda volando por el aire, pero no llega a caer nunca. ¡Qué bueno! Ves la moneda, su brillo por el aire. Ves el destello de luz. Lo veo. Lo veo. Sí, y luego desaparece. Y la he visto saltar. ¿La has visto saltar? Juro que la he visto saltar. Sí, y no ha pasado. Estoy seguro de haber visto a Mac lanzar la moneda. ¿Por qué he visto algo que no ha ocurrido? De vuelta al laboratorio, cuando los voluntarios ven el truco en un monitor, se quedan tan perplejos como yo. Mac está creando esa ilusión de movimiento inferido, y por eso veis un movimiento que en realidad no ha tenido lugar. Resulta que nuestro cerebro es quizá demasiado sensible al movimiento. Es un mecanismo de supervivencia. Esa detección de movimiento es una función cerebral muy útil. ¿Es útil ver un movimiento que no ha ocurrido? Sí, asumes ese hecho para asegurarte, por ejemplo, de no ser golpeado por una lanza que te llegue por un lado. Mejor creer que un tigre se mueve entre los matorrales y equivocarse que no verlo y ser devorado. Sí, exacto.
Pero a veces ni siquiera los ilusionistas más hábiles, como los mundialmente célebres Penn y Teller, saben con certeza por qué funciona un truco. Penn y Teller llevan más de 25 años haciendo trucos. Penn es el parlanchín impenitente y Teller su socio silencioso. Esta vez son los ilusionistas quienes piden a los neurocientíficos que expliquen un truco. Es el truco de los trileros, en el que unas bolitas aparecen y desaparecen en unos vasos. Coges la bola, nos la pones en la mano, la hacemos desaparecer y aparece bajo el vaso. Esta es una versión de Teller algo distinta. Coge la bola, se la pone en la mano y levanta el vaso, y aún así aparece la bola. Coges la bola central, la pones bajo el vaso central, quitamos las bolas de los lados que ya no necesitamos y tenemos 3 bolas aquí debajo. Y las reagrupamos así, en una bola gigante bajo el vaso central, una bola aún más grande a los lados y, para acabar, una pelota de béisbol ahí. La cabeza me da vueltas. Sorprendentemente, el truco funciona aún con vasos transparentes. Es nuestra versión fácil de seguir de este truco. Teller ha pedido a Susana y Stephen que expliquen una parte del truco. Tiene tal curiosidad que ha aceptado darnos una entrevista siempre que no le mostremos hablando. Lo que quiero que estudien Susana y Steve es ese movimiento tan elemental, cuando la bola está sobre el vaso y la tiro, mientras meto a escondidas la otra bola. Teller quiere saber por qué no le vemos meter otra bola debajo del vaso. Según él, se notaría. Los neurocientíficos le graban haciendo ese movimiento y se lo muestran a sus voluntarios. Luego les muestran otra versión del vídeo con la cara de Teller tapada. Y se produce una gran diferencia. Igual que con el movimiento curvo de la mano en el truco de la moneda, la cara del ilusionista atrae tu atención lo suficiente como para distraerte y que no veas lo que pasa. Aunque pienses que estás mirando a las bolas todo el rato, lo cierto es que la cara de Teller puede apartar tu atención de las bolas escondidas en los vasos. La magia es una especie de malabarismo cognitivo. El vaso central, estas bolas a los lados. Resulta muy divertido asistir a un espectáculo de magia con intención de ejecutar tu habilidad para discernir entre lo real y lo ilusorio y que falles. Es como un terreno de juego maravilloso en el que puedes relajarte y decir, tío, qué difícil es entender el mundo. Con este trabajo, espero que la gente vea la magia desde una nueva perspectiva. Lo fascinante de nuestro trabajo es que estudiamos la naturaleza humana, el comportamiento humano, y manejamos una información transmitida durante generaciones que puede ser útil a la ciencia. Esta colaboración me entusiasma. Conozcamos ahora a Alex y Vin. Alex, 26 años. Vin, 48 años. Vamos a ver a Vin preguntando a los transeúntes cómo llegar a algún sitio. Perdone, estoy buscando la vista panorámica. Fijaos bien, Vin va a ser sustituido por Alex. Es justo aquí, a la vuelta. Cuidado. Sigues recto y es en esta primera calle. ¿No se ha dado cuenta? Perdone. Ni tampoco esta señora. Cuidado. La mitad de quienes intervinieron no notaron el cambio. Muy amable. Cuidado. Este fenómeno se conoce como ceguera al cambio. ¿Por qué ocurre? Al hablar de la potencia del cerebro, muchos opinan que los ordenadores son más listos que nosotros. Y sin duda nos llevan ventaja en algunas tareas. Reina Alfil 6. Han demostrado ser formidables jugadores de ajedrez. De hecho, han derrotado a los más importantes campeones humanos. El caballo se come a la reina. Te toca.
¿Me toca? ¿Quién me toca? Pero como veis, se confunden con ideas sencillas o frases que no confundirían a nuestro cerebro. ¿Quién me toca? No, nadie te toca. Digo que vas tú. No digo que te vayas. Que muevas. No, que muevas una de tus piezas de ajedrez sobre el tablero en respuesta a mi última jugada. Alfil a rey 7. Nuestro corresponsal, Jay Ward, quedó con unos investigadores para averiguar a dónde hemos llegado en cuanto a la inteligencia artificial y si las máquinas llegarán a rivalizar en complejidad y potencia con el cerebro humano. Jaque mate. Es una de las ideas más interesantes de la ciencia ficción. La construcción de una máquina con una capacidad mental igual o superior a la nuestra. La creación de una inteligencia artificial. O por sus siglas en inglés, AI. Good evening, Dave. How you doing, Hal? Everything's running smoothly, and you? La inteligencia artificial intenta que los ordenadores y robots hagan cosas que, cuando las hacemos nosotros, decidimos que no se definen como seres humanos. Pero como todo el mundo sabe, en el cine la inteligencia artificial tiende a ir muy mal. ¿Ocurriría lo mismo en la vida real? Esperemos que no. Porque la inteligencia artificial está convirtiéndose rápidamente en una realidad. La inteligencia artificial ha transformado totalmente el mundo. Los objetos son cada vez más inteligentes y cuesta imaginar lo diferente que llegará a ser todo. Hace más de 5 años, estos vehículos sin conductor compitieron entre ellos en una carrera a través del desierto de Mojave. Hace 13 años, un ordenador derrotó al campeón mundial humano de ajedrez. Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez, se retira. Y probablemente todos habréis interactuado hoy con alguna máquina inteligente. Siga adelante 200 metros. ¿Quieres saber qué libros te apetece leer? Ya no tienes que ir a una librería. Hoy en día, Amazon, los superordenadores y algunos sofisticados programas pueden predecir tus gustos con enorme acierto. En mi caso, son un par de libros de historia y un montón de cómics. Perdón, no lo he entendido. Pero la inteligencia artificial que inunda el mundo aún está lejos de HAL, el famoso ordenador de la película 2001, Una odisea del espacio. Do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. HAL podía mantener una conversación, contestar a preguntas e incluso formularlas. Pero eso requiere que los ordenadores dominen algo que les es difícil. Palmas, el lenguaje humano. Para los seres humanos es algo natural. De hecho, se puede considerar a las personas como máquinas naturales de procesamiento de lenguaje. Pueden lanzar indirectas, ser ambiguas, valerse del contexto, pero los ordenadores no pueden relacionar las palabras con la experiencia humana. Para ellos no es más que símbolos y por eso les resulta todo un reto deducir lo que queremos decir contando solo con un montón de palabras. Dada la complejidad del lenguaje humano, ¿podría algún ordenador llegar a entenderlo de verdad? Hola, me llamo Watson. Tengo que calibrar mi voz para que se me oiga sin hablar demasiado alto. Watson ha sido creado por un equipo de científicos de IBM encabezado por David Ferrucci. Durante los últimos 4 años han estado diseñando este superordenador para que sea capaz de contestar a preguntas sobre cualquier tema. Watson, ¿quién es Arturo Toscanini? Bien. Ahora están preparando a Watson para participar en Jeopardy, un concurso televisivo que supone todo un reto incluso para los humanos más listos. Me entrevisté con el autor de este documental. Jeopardy es un juego cambiante que evoluciona. Tiene una enorme diversidad de preguntas. Pueden hacer preguntas sobre películas, deportes, geografía, política o cualquier otra cosa, así que requiere tener conocimientos sobre una gran diversidad de temas y también ser capaz de pensar rápido. ¿Es correcto? Para muchos colegas de Ferrucci, era demasiado arriesgado competir contra los campeones de Jeopardy. Va a jugar el primero.
La opinión en el grupo, aunque yo no la compartía, era que de ninguna manera íbamos a participar, porque era demasiado difícil y quedaríamos en ridículo. Que si esperaba que me despidieran, no, bueno, quizá, pero pensé que quizá perdiera credibilidad. Un diario de Cincinnati se llama así. Para preparar a Watson, IBM construyó una réplica del plató televisivo y contrató a un presentador auténtico y a 2 exconscursantes como contrincantes. ¿María? ¿Qué son las avellanas? Gracias. Este producto fue el primer sucedáneo no lácteo de la leche en polvo. ¿Watson? ¿Qué es la leche? Cielos no. Cielos no. Es incorrecto. ¿María? ¿Qué es Coffee Mate? Gracias. La primera vez que vimos competir a Watson fue duro, tuvimos problemas, pero estamos aprendiendo mucho sobre cómo hacer que Watson entienda mejor el lenguaje en diferentes contextos, que entienda que en un contexto dado una palabra significa una cosa y en otro otra. Una prenda usada por un niño, quizá a bordo de un barco de opereta. ¿Watson? ¿Qué es un babi? Sí, ¿cómo lo has sabido? Muy bien hecho. Para entender el reto que esto supone para una máquina, pensad con quién se enfrenta Watson. Nada menos que con el cerebro humano, capaz de almacenar aproximadamente 1 millón de gigabytes de información. En comparación, la información contenida en Internet es solo 4 veces y media mayor. Pero Watson no está conectado a Internet, sino que está repleto de millones de archivos, antologías, diccionarios, enciclopedias. Pero toda esa información nunca sería suficiente, porque acumular datos solo resuelve la mitad del reto. Aquí no solo importan los conocimientos, sino también el lenguaje. ¿Watson? ¿Qué es Smallville? Smallville, sí. Se plantean preguntas muy engañosas, con jerigonzas, juegos de palabras y cosas así. Y para un ordenador puede ser todo un reto entender lo que se le pregunta, y no digamos ya intentar responder. No podíamos definir unas reglas que se aplicasen a cualquier combinación de palabras, frases y contextos de cada posible pregunta o tema que se plantease en el concurso. Más aún, a mi modo de ver, esa no es la forma correcta de enfocar la inteligencia artificial. En vez de eso, se ha enseñado a Watson a computar similitudes, analizando miles de ejemplos en un número limitado de fuentes. En un cuadro de El Sodoma, este santo mata a un dragón con una lanza parecida a un bastón de caramelo. Watson. ¿Quién es San Jorge? Bien, por $400. Quise ver cómo habían llegado a acertar esta pregunta. Y resultó que en un documento encontramos una referencia a un pintor, y en otro documento sobre los dragones constaba que San Jorge mataba dragones, y así Watson fue capaz de tomar ambos datos y combinarlos. Eso es correcto. Watson iba acertando el 64% de las preguntas cuando tuve ocasión de intentar vencerle. Jake. ¿Qué es un cordón? No. Al negarse a mandar a prisión a este hombre por manifestarse en los años 60, De Gaulle dijo, uno no arresta a Voltaire. ¿A quién nos referimos? Jake, ¿has acertado? Tienes $9.400. Creo que no. Veamos tu pizarra. ¿Quién es Albert Camus? No. Watson, amigo, te toca. Tienes $41.805. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Quién es Jean-Paul Sartre? ¡Eso es correcto! ¡Qué paliza nos ha dado! Sí. Pero ¿cómo lo logra Watson? En parte lo hace imitando a los seres humanos a quienes intenta vencer. Si pensamos en Watson desde el punto de vista del hardware, con todas sus unidades de procesamiento funcionando al unísono y comunicándose entre ellas en distintos puntos, ¿se parece eso a un cerebro humano? Creo que sí. Nuestros cerebros funcionan muy bien en multitarea, activando miles de millones de neuronas simultáneamente para resolver un problema. Análogamente, Watson cuenta con un ejército de ordenadores. Tan pronto se le plantea una pregunta, estos comienzan a buscar en millones de documentos, recopilando datos de forma independiente, buscando coincidencias con las palabras y frases de la pregunta. Tras interpretar la pregunta de múltiples maneras, Watson encuentra cientos de posibles respuestas. Lo siguiente que hace Watson es coger esas respuestas y decir, supongamos que todas pueden ser correctas. Esa es la hipótesis de trabajo. Partiendo de esa base, toma cada respuesta y dice, a ver si encuentro indicios de que esta respuesta sea la correcta.
En cierto sentido, Watson hace una conjetura con fundamento, procesando cientos de posibles respuestas, aplicando la estadística para ver cuál tiene más probabilidades de ser correcta. Y al final obtenemos una lista encabezada por una respuesta de la que tenemos un 75% de certeza de que es correcta. Esa certeza se basa en lo que denominamos perfil de indicios. Y nos dice, me gustan estos indicios, me gusta su popularidad y su clasificación. Todo ello se combina y da como resultado que digamos, sí, estoy bastante seguro, quiero responder. Cuando Alemania invadió Holanda, esta reina, su familia y su corte huyeron a Londres. ¿Watson? ¿Quién es Guillermina? Correcto. Watson se confirma como campeón de este juego. Estamos entonces más cerca de lograr una inteligencia artificial plena gracias a esta amalgama de circuitería y silicio. Sorprendentemente, hasta Ferrucci opina que estamos lejos de alcanzar esa meta. La verdad, no creo que con los programas y ordenadores actuales se pueda crear una inteligencia humana. Para mí la cuestión no es lo inteligente que sea un ordenador o lo listo que sea un robot, sino cómo se desenvuelven en el mundo real haciendo cosas que nos interese que hagan y que sean totalmente interactivos. Y por eso quizá merezca la pena invertir millones en un ordenador que juegue a un juego, porque tal vez llegue a ser capaz de mucho más. Imaginemos a un asistente médico similar a Watson, que pudiera asociar una serie de síntomas con diagnósticos de los que un doctor quizá ni habría oído hablar. O un Watson que recopilase pruebas para un abogado. Sería una máquina pensante que podría servirnos como una especie de cerebro adicional. La gente se pregunta por qué seguimos intentando crear una inteligencia artificial, siendo el cerebro humano tan bueno como es. Bueno, también hay pájaros que vuelan de maravilla, pero aún así un 747 sigue siendo útil. Podemos aprender de los pájaros y construir aviones, y aprender del cerebro y construir otros artefactos útiles. Conozcamos ahora al tatarabuelo de Watson, el IBM 701. No habría podido concursar en Jeopardy, pero podía jugar a las damas. Fue programado con las reglas básicas de ese juego. Pero lo importante es que aprendía de sus errores. Al final llegó a ser capaz de vencer al científico que lo programó. Fue una de las primeras máquinas que demostraron tener una inteligencia artificial. Sabemos que el cerebro trabaja con impulsos eléctricos. Cada vez que tomamos una decisión, la electricidad fluye por nuestras neuronas. ¿Y si pudiésemos manejar esos circuitos como manejamos el mando a distancia del televisor? No deberías comer eso. ¿Podríamos controlar los actos y pensamientos de otra persona? Tu cuenta, cariño. Pablo, parece cosa de ciencia ficción, pero nuestro corresponsal, Mo Roca, ha descubierto que no lo es. Imagínense un aparato magnético que pudiera controlarnos el cerebro. He querido averiguar si tal cosa es posible y me he ofrecido voluntario para hacer una prueba con mi cerebro. Al principio me pareció divertido. Levanta el brazo y mira al pulgar. El psiquiatra y neurólogo Mark York me dijo que podía hacer que mi dedo pulgar se moviera. ¡Caramba! Lo ha hecho. Uy, qué gracia. Sirviéndose de un mapa del cerebro, puede controlar el área que controla una parte específica del cuerpo, como los dedos de los pies. Uy, vaya. ¿Demasiado fuerte? Un poco sí. Se ha pasado un poco. 1, 2, 3, 4. Este aparato puede también alterar el habla. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Y en cuanto se retira... 25, 26... Todo vuelve a la normalidad. 29, 30... Resulta asombroso que poniéndole algo sobre la cabeza a alguien se pueda modificar su conducta. Vaya, la lanza funciona emitiendo un potente impulso magnético.
No parece gran cosa, pero el campo magnético que genera tiene aproximadamente la fuerza de una máquina de resonancia magnética muy potente. Dado que la electricidad y el magnetismo son solo dos manifestaciones de una misma cosa, un imán puede alterar las señales eléctricas de nuestro cerebro. Imaginemos que este es tu cerebro. En esencia es una red eléctrica formada por miles de millones de neuronas interconectadas. Cuando un impulso magnético fuerte incide sobre esas neuronas, altera su corriente eléctrica. Eso se denomina estimulación magnética transcraneana y sus siglas en inglés son TMS. El cerebro funciona con electricidad. Todos nuestros pensamientos, creencias y acciones son solo impulsos eléctricos. Y por eso con la estimulación magnética podemos influir en la corriente del cerebro de forma local y no invasiva. Cuanto más fuerte sea el impulso magnético, más profundizará en el cerebro. Y ajustando el patrón de impulso se puede cambiar el modo en que funciona esa parte del cerebro. Podemos amplificar o atenuar una parte del cerebro o desconectarla temporalmente. No hace falta ser un genio para ver que esto podría ser de gran provecho para empezar a comprender cómo funciona el cerebro. El Dr. George quería desvelar el misterio de cómo el cerebro procesa el dolor. Por ejemplo, cuando los corredores de maratón se lesionan durante una carrera, puede que ni lo noten. ¿Qué ocurre en sus cerebros para que se bloquee ese dolor? Es muy común que si uno está compitiendo en un gran acontecimiento deportivo y se tuerce un tobillo, no siente ese dolor hasta que la competición termine. Cuando te lesionas el tobillo, las señales de dolor van por el sistema nervioso hacia el córtex sensorial. Pero los investigadores sospechaban que en la percepción del dolor también interviene el córtex prefrontal, el área pensante del cerebro. El Dr. George comprobó si esto era así usando la estimulación magnética transcraneana con 40 voluntarios que iban a someterse a cirugía gástrica. Decidimos aprovechar la primera oportunidad que tuviéramos, es decir, nada más salieran del quirófano, para aplicarles una sesión de 20 minutos de estimulación magnética y luego paramos. Colocamos el aparato justo sobre el centro de la parte del córtex que pensábamos que era relevante y vimos si causaba algún efecto. Monitorizaron el umbral del dolor de cada persona para ver si la estimulación transcraneana había tenido alguna consecuencia. Para ello se valieron de un insospechado instrumento de medida, la bomba de morfina. Al contar cuántas veces se aplicaba el paciente el analgésico, obtenían una medida de cuánto dolor podía soportar. A la mitad de los pacientes se les aplicó realmente la estimulación magnética, mientras que con la otra mitad solo se fingió hacerlo sin afectar en modo alguno a sus cerebros. Si la estimulación magnética funcionaba, los pacientes que la recibieran activarían menos veces la bomba de morfina. Y sorprendentemente ya se han hecho 2 estudios en los que la estimulación magnética ha reducido prácticamente a la mitad la necesidad de analgésicos durante el día siguiente, lo que supone un efecto clínico apabullante. Los resultados sugieren que esta pequeña área del córtex prefrontal puede desempeñar un papel clave en cómo experimentamos el dolor. La estimulación magnética no solo puede reducir el dolor físico, al parecer también puede aliviar el dolor emocional. Durante décadas los médicos han tratado la depresión con terapia electroconvulsiva, una fuerte descarga eléctrica que afecta a todo el cerebro, desencadenando convulsiones. Pero los investigadores creen que la estimulación magnética transcraneana puede ser una alternativa menos extrema. Proponen que la depresión clínica podría originarse cuando el córtex prefrontal deja que las emociones negativas se descontrolen y por tanto intentan tratarla con la estimulación magnética para que el córtex prefrontal vuelva a funcionar correctamente. Mi idea era que una suave estimulación persistente, repetida a diario, de los circuitos del córtex prefrontal quizás se lograse reactivarlos. Sería algo similar a arrancar un coche en segunda. El Dr. George reclutó a 190 pacientes aquejados de depresión durante años y que habían estado sometidos sin éxito a todo tipo de tratamientos, desde psicoterapia a medicación. Cada día laborable durante 6 semanas, los doctores realizaron un estudio, sometiendo a los pacientes a sesiones de 38 minutos de estimulación magnética transcraneana. El tratamiento no funcionó en todos los casos. En un tercio de los pacientes se obtuvo poco o ningún efecto. A otro tercio les alivió un poco. ¿Y qué pasó con el resto?
Aproximadamente en un tercio de la gente que recibió este tipo de tratamiento de 4 a 6 semanas, el problema remitió, es decir, que todos sus síntomas de depresión desaparecieron. Hoy en día, más de 200 clínicas utilizan la estimulación magnética para tratar la depresión cuando los fármacos fallan y antes de tratar al paciente con terapia electroconvulsiva. Pero la estimulación magnética es quizá más importante como herramienta de investigación y no solo como una forma de alterar nuestro estado de ánimo, sino también el modo en que pensamos. El doctor Pascual Leone empezó a colaborar con la experta en neurociencia Rebecca Sachs del Instituto Tecnológico de Massachusetts para estudiar cómo distingue el cerebro el bien del mal. El primer paso fue elaborar una serie de historias, algunas bastante espeluznantes. Nuestras historias reflejan decenas de formas en que una persona puede hacer daño a otra. Nos sentamos en el laboratorio a imaginar formas en que la gente puede intentar matarse entre sí. Son historias como esta. Teddy y su hermano gemelo Freddy trabajan en un laboratorio de química. Cuando Teddy va por café para los dos, Freddy le pide que le ponga azúcar al suyo. Junto a la cafetería hay un recipiente con un polvo blanco, etiquetado como tóxico, y por tanto Teddy cree que el polvo es una sustancia tóxica que algún otro científico ha dejado allí. Teddy echa esa sustancia al café de Freddy. Y este se lo bebe. En realidad la sustancia era azúcar, así que a Freddy no le pasa nada. En una escala del 1 al 7, valora la conducta de Teddy, equivaliendo el 1 a correcta del todo y el 7 a totalmente reprobable. ¿Cómo responderá a esto un tipo corriente de la calle? Yo diría que 7. ¿7? Sí. Qué severo. Bueno, es que él sabía que ponía tóxico, ¿no? Pues mal. ¿Qué puntuación le das? 7. Los investigadores creen que estos juicios tan severos se basan en que la gente da por hecho que Teddy tenía intención de hacer daño a su hermano, y creen también que hay una parte específica del cerebro, llamada unión temporoparietal derecha, que juzga las intenciones ajenas. En este cerebro estaría por aquí. En ti estaría por encima y por detrás de tu oído derecho. Pero, ¿qué pasaría si se inhibiera esta parte del cerebro con estimulación magnética transcraneana? Predijimos que si pudiéramos interferir en la actividad neural de la unión temporoparietal derecha, seríamos capaces de modificar los juicios morales de la gente. En este experimento, 20 sujetos leen 48 relatos como el de Teddy y Freddy y luego los puntúan moralmente. Los científicos creen que inhibiendo la unión temporoparietal derecha, la gente se centrará menos en las intenciones de Teddy. Cuando llegas a cuando Teddy da a Freddy el café con los polvos, te preguntamos, ¿eso está moralmente mal? Y justo entonces te aplicamos un impulso muy breve de estimulación magnética sobre la unión temporoparietal derecha. ¿Qué piensa la gente sobre Teddy, el malvado gemelo químico, después de recibir esa estimulación? Vimos que al recibir estimulación magnética sobre la unión temporoparietal derecha, la gente emite juicios morales menos ligados a las supuestas intenciones de la acción juzgada. Eso significa que es menos probable que alguien que haya recibido estimulación magnética transcraneana juzgue severamente a Teddy, aunque haya intentado envenenar a su hermano. Seguía pareciéndoles mal, pero... Aún les parecía mal, pero menos. Porque no pasó nada. A fin de cuentas, no le pasó nada. Solo fue una gamberrada, pensaron. Según los científicos, la estimulación magnética transcraneana seguirá desvelando los misterios del funcionamiento del cerebro, sus trastornos y su posible cura. Si sabes qué circuito no funciona con normalidad, puedes modificarlo y lograr un efecto terapéutico. Vamos a aprender un montón sobre el cerebro y podremos ayudar a muchos pacientes. Dos personas que observen una misma cosa pueden verla de formas distintas. Cuando yo miro este cuadro, veo la nebulosa del águila en la constelación de Serpens. Su hocico, sus ojos, el pelo. Yo veo a mi caniche Taffy. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué a veces nuestros cerebros interpretan lo que experimentamos de modo tan distinto? El hocico, las orejas. Vamos a conocer ahora a un neurocientífico que está encontrando a gente cuyos cerebros ven el mundo de un modo asombrosamente distinto. Es Taffy, o como lo vemos los demás, una nebulosa. Estos hombres han venido a esta torre para tirarse en caída libre, sin ningún alambre, desde arriba.
¿Parece una locura? Para el neurocientífico David Eagleman, es solo un día más de trabajo. Se dedica a entender cómo funcionan nuestros cerebros. Nuestros cerebros viven encerrados a oscuras y en silencio dentro del cráneo. ¿Cómo logra el cerebro, con sus miles de millones de neuronas, mostrarnos la realidad? David entiende la ciencia como una actividad creativa que va desde colarse en una boda para tomar muestras de ADN a estudiar a gente que ve el mundo teñido de extraños colores. El número 9 es de un rosa chillón. Vemos el mundo de un modo distinto. O tirar a gente desde sitios altísimos. Todo empezó por accidente. Teniendo 8 años, me subí al tejado de una casa y me caí. Mientras caía, me acordé de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando eres tú quien cae, tienes la sensación de que la caída dura mucho. Todos hemos vivido momentos que parecen durar eternamente y otros que se pasan en un instante. Aquello despertó mi interés por la percepción del tiempo. Y luego David encontró la torre. Te tiran desde una torre de 45 metros, de espaldas, y te recogen abajo con una red. Me llevó 8 meses conseguir que la universidad me autorizase a hacer este experimento. Se sube haciendo un largo viaje en ascensor. Te atan y te pasan colgando de espaldas por este agujero de la cabina. La caída es larga y pasas bastante miedo. Y cuando llegas a la red, vas a más de 100 kilómetros por hora. Soy adicto a la adrenalina, pero es terrorífico. No es como una montaña rusa. Esto sí da miedo. ¿Y la caída da tanto miedo como para alterar la percepción temporal? Cuando recuerdan su propia caída, la gente cree que duró mucho más. Al soltarte, te quedas en blanco. Sí que obtuvimos una distorsión de su duración. Ahora la cuestión era si lo vieron todo a cámara lenta durante la caída. Y supe que necesitábamos inventar un aparato que aún no existía. Por eso construyó el ojo de águila, un monitor de pulsera con el que podía acelerar los píxeles tanto que el cerebro no pudiera percibir el número. Los investigadores pusieron el monitor a cada persona y les dijeron que al caer intentasen leer los números. Si su visión se ralentizaba como a cámara lenta, serían capaces de ver una información muy diferente en el reloj. Cuando analizamos los resultados del ojo de águila, observamos que durante la caída no podían leer los números mejor que estando en tierra. Resultó que la gente no llega a ver a cámara lenta y fue algo inesperado, porque esperábamos demostrar que la gente puede funcionar con ese modo de percepción tan especial y ver las cosas a cámara lenta. David sigue estudiando la percepción temporal, pero sabe que al abrir nuevos caminos en la ciencia, no siempre obtienes las respuestas deseadas. 9 de cada 10 grandes ideas al final resultan equivocadas, pero con la 10ª uno puede dar en el clavo y cambiarlo todo. Y son ese tipo de ideas las que David maneja en su laboratorio. El ambiente en mi laboratorio no es muy de batas blancas y carpetas. Es más bien un laboratorio creativo de ideas. Se puede escribir con rotulador en todas las partes. Hasta tengo una taza especial de café sobre la que puedo escribir. Le pregunté a David si podía peinarme con cresta y me dijo, sí, genial, sé creativo y disfruta de ser diferente. Desde el principio, David no se ciñó al enfoque científico habitual. Durante su infancia en Nuevo México, le fascinaba oír a su padre, un psiquiatra forense, hablando de mentes criminales, incluida la del asesino en serie William Wayne Gilbert. Alguien le dijo a mi padre, seguro que Gilbert se arrepiente de lo que ha hecho. Y mi padre se dio cuenta de que ese punto de vista estaba muy equivocado, porque cuando Gilbert iba a asesinar a alguien sentía lo mismo que un niño en la noche de Reyes. Eso me hizo ver que es imposible identificarse con el funcionamiento del cerebro de otra persona. Al crecer escuchando historias sobre las extrañas mentes de los asesinos, se obsesionó con el hecho de que otro cerebro pudiera crear una realidad tan distinta a la suya, pero las ciencias no le atraían. Por desgracia, en el instituto no me gustaban mucho las ciencias. Siempre puedes encontrar las respuestas al final del libro de texto y te limitas a aprender lo que otros ya han inventado.
Ya en la Universidad de Rice, David se matriculó en literatura. Pero aunque debiera dedicarse a la lectura de los clásicos, acababa siempre en la sección de neurociencias de la biblioteca. Nunca se me había ocurrido hacer una carrera de neurociencias hasta que un amigo me la sugirió. Me dijo, ¿por qué no te haces neurocientífico? ¿Por qué no te dedicas al estudio del cerebro? Y pensé, pues claro. Tras doctorarse en la Facultad de Medicina de Baylor, montó ese laboratorio suyo tan poco convencional para buscar fórmulas originales de mostrar cómo el cerebro crea la realidad. Entonces empezó a informarse sobre algo que nunca había sido muy estudiado, la sinestesia. Para mí la sinestesia es simplemente una forma distinta de percibir el mundo. Es la mezcla de sentidos no relacionados. Las A's siempre son rojas, las M's verdes. ¿Con ella ves las letras y números de colores? El 0 es blanco, el 1 negro, el 2 es como rosa claro. El 2 es fucsia. ¿O percibes la música como si flotase a tu alrededor? Siento cosas, como si empezasen debajo y detrás de mí y subiesen en espiral durante la escala de piano y luego acaban por un rincón. Cuando participaba en concursos de deletreo, me era muy fácil reproducir la ortografía de una palabra basándome en los colores que veía. Y cuando estaba en octavo curso, quedé segunda en el campeonato de deletreo de Texas. Aplauso. A-P-L-A-U-S-O. La mayoría de los escritos sobre este tema se referían a un solo sujeto. Decían, hemos encontrado a un sinestésico y estas son sus características. Así que pensé si habría forma de encontrar miles de sinestésicos y por eso recurrí a Internet. David creó un test en línea para comprobar si se tiene sinestesia y lo difundió mucho. Ya he hecho entrevistas de verificación a más de 6.000 sinestésicos y tengo todos los datos. Eso ha revolucionado este campo de estudio. Dispone de un enorme grupo de sujetos a los que estudiar, con las más modernas herramientas científicas. Resultó que uno de nuestros sinestésicos se iba a casar. David vio en ello una gran oportunidad para su enfoque alternativo. Los familiares asistirían a la boda y quiso tomarles muestras de ADN. Nos colocamos en una boda a la que iban a asistir un montón de familiares. Nos presentamos allí e hicimos que todos aportasen muestras de saliva. Y nos marchamos. Fue genial obtener tantos datos de una sola vez. A continuación, David quería echar un vistazo a los cerebros de los sinestésicos y ver cómo funcionaban. Metemos a alguien con sinestesia en la máquina de imagen por resonancia magnética funcional. Luego le mostramos un vídeo de Barrio Sésamo. Lo ponemos en blanco y negro, sin ningún color, pero aparecen un montón de letras y números. La resonancia magnética funcional da a David un mapa de las partes activas del cerebro. Al contemplar el vídeo, los sinestésicos vieron algo muy distinto a lo que vemos otros. Aunque los dibujos eran en blanco y negro, yo percibía los números en color. ¿Y qué indicaban las imágenes de la resonancia magnética funcional? Encontramos que al parecer las áreas cerebrales relativas a las letras y los números están junto a las involucradas en la percepción de colores, texturas y formas espaciales. Lo observado por David apoya la idea de que existe una especie de diálogo cruzado entre dos partes del cerebro adyacentes, pero no relacionadas. Parece que en la sinestesia hay algo de eso. La actividad en un área hace surgir la actividad en un área vecina. Y eso nos llevó a entender de una forma nueva lo que ocurre en la sinestesia. Con cada experimento, David va entendiendo mejor cómo pequeños cambios en nuestro cerebro alteran profundamente nuestras realidades. Resulta que las realidades de la gente pueden ser muy distintas. El cerebro del propio David le ha ayudado a abrir un nuevo camino lleno de aciertos y tropiezos que está cambiando la idea que tenemos de nuestro órgano más importante. Los cerebros son como las huellas dactilares, todos son diferentes. Por eso mi mente puede ser muy distinta a la de otro. Y estudiar unos cerebros tan infrecuentes le ha ayudado a entender lo diferentes que pueden ser nuestras realidades. Somos distintos a muchos niveles. Hasta el modo en que vemos el mundo varía de una persona a otra. No sé cómo sería manejar números que no tuviesen color. Imagino que sería una forma aburridísima y monótona de experimentarlos. Fijaos bien en lo siguiente.
¿Qué ha dicho? Repitámoslo. Da, ¿seguro? Ahora cerrad los ojos. No miréis. Va, sí. ¿Por qué sonaba distinto? Hemos usado la imagen en la que decía ga, ga, ga con el sonido de cuando decía ba, ba, ba. Al juntar ambas cosas pareció que decía ba, ba, ba. Eso es lo que se denomina efecto McGurk. Ocurre porque la percepción del habla implica tanto información auditiva como visual. Y ahora, una reflexión final sobre cómo funciona nuestro cerebro. Siempre hablamos maravillas sobre nuestro cerebro, pero sin duda se debe a que es el nuestro. Pero es muy fácil que otros seres humanos, e incluso la propia naturaleza, nos engañen. Y por eso recurrimos al método científico y sus herramientas para evitar la parcialidad, los errores y los delirios. Si fuésemos sinceros, las ilusiones ópticas deberían llamarse fallos cerebrales. Quizá el cerebro humano sea la última cosa del universo que lleguemos a conocer a fondo. Aparte del reto que supone que una mente llegue a entenderse a sí misma, lo que es el caso extremo de interferencia del experimentador con su experimento, hay que contar con el desafío ético de cómo averiguamos lo que ocurre en la cabeza de una persona viva. Normalmente, para examinar una esfera misteriosa, cualquier investigador la abriría, cortaría, trocearía y analizaría química, física y biológicamente. El problema es que la gente no suele brindar voluntariamente sus cerebros vivos para que los estudien. Nuestra mayor esperanza ahora son los neurocientíficos. ¿Qué son los pensamientos, aparte de impulsos eléctricos entre células cerebrales? ¿Qué son las ideas, aparte de descargas novedosas entre esas células? ¿Qué son los trastornos mentales, aparte de impulsos nerviosos erróneos? Semejante a la química, que tuvo su origen en la alquimia, la neurociencia es un campo de conocimiento incipiente, que quizá un día incluya la psicología, dejando al descubierto nuestro universo interior, largo tiempo oculto. Y esa es la perspectiva cósmica.